nosotros, como vienen las efemérides magallánicas, con mi querido Dusan Martinovich, desde las piezas de las niñas en el Museo Regional, segundo piso en el centro de la ciudad. ¿Cómo está, don Dusan? Buen día, gusto de saludarlo, bienvenido. Gracias, Mauro. Efectivamente, desde del museo, en este contacto que tenemos con usted y por intermedio del canal de la Universidad de Magallanes, igual que nos facilita estos espacios que, si bien junto con saludarte, claro que llevamos un tema de colaboración durante mucho tiempo. Es decir, hacemos unos programas con MAC TV, página de nuestra historia, que ya va en la cuarta temporada, Sí. y ahí tenemos un tema de colaboración profundo y ya de bastantes años. Facilitamos el espacio, o sea, para conciertos, para filmaciones, alumnos en práctica también. Nosotros también hay un intercambio bien interesante entre el museo y la Universidad de Magallanes, y por eso agradecemos este pequeño espacio para comunicarnos con la comunidad a través tuyo, que tienes tanta audiencia. Gracias, Dusan. Además, para mí es un placer que nos acompañes, que estés con nosotros, que tengas el contacto con la gente, que la comunidad, junto con nosotros, vayamos aprendiendo también, porque además yo tengo la sensación de que el magallánico, la magallánica, le gusta saber de su historia, le gusta saber de las cosas que hay en su territorio, es muy interesado en aquello, ¿no? Y hay muchos registros fotográficos y todo lo demás. Entonces me parece que no solamente para nosotros es un placer, sino que creo que para todos los magallánicos poder contar contigo un ratito, una vez a la semana, desde el Museo Regional para hablar de efemérides, que también es una tradición magallánica, ¿no? Recordarse de las cosas que han sucedido. Y vamos a partir hoy, 23 de marzo, un 23 de marzo, pero de 1852. Vamos a hablar del teniente Cambiaso, el primero que hace una bandera como de la región o con una calavera. Estábamos hablando fuera de micrófono, estaba algo desquiciado Cambiaso Dúsano, ¿no? Sí, la verdad que dentro del grupo de los desquiciados totales de Magallanes está Cambiaso. Está Cambiaso, tipo, con la bandera, ¿no? Sí, con su bandera y su código. Él tenía un código de justicia napoleónico, tenía cosas, unas barbaridades de que si alguien se quedaba dormido en la guardia había que quemarle, cortarle la lengua, no sé, cosas como bien sin miedo a ley, una cosa así, ¿no? Sí, claro. Indudablemente Cambiaso, claro, como bien sabemos, hizo un motín en Magallanes en 1851, que fue en el cual mató entre varias personas y mató a indígenas, fusiló en la plaza también a varios marineros ingleses que cruzaron el estrecho, también al gobernador, que era Benjamín Muñoz Gamero. Por eso la plaza de hoy lleva su nombre. Cambiaso. Lo mata, sí. Claro, Cambiaso lo manda a matar, claro. El gobernador Muñoz Gamero, un hombre muy educado, era un marino de alta sociedad, un tipo que no era para venir a dirigir este pueblo acá lleno de presos. Y claro, era muy educado, viajaba siempre con el cuadro, con el retrato de su mamá. No. Siempre. Sí, era el hijo predilecto. Y Cambiaso igual, luego fusilarlo, quema el cuadro y le dispara el cuadro. Al cura y al pueblo también. También lo mata. Trata de justificar esto con unos temas medios políticos, que de la revolución, de Montt, pero en realidad era un hombre completamente desquiciado que quería el poder. Ya venía mal de antes, ¿eh? Él había tratado de matar a su señora en Chiloé, ya viene con un historial de violencia, locura total, ¿no? De violencia, y acá en Punta Arenas, en una colonia penal, con un gobernador que tenía poco de mando, ¿ya? Se desata. Inmediatamente se desata y durante varias semanas gobierna acá, como bien tú dijiste, crea una bandera, conmigo no hay cuartel. Conmigo no hay cuartel. Eso era. Y la bandera era roja con una calavera negra o blanca con una calavera negra, una cosa así, ¿no? Pero era una calavera. Sí, era roja. Con sí, esa frase calavera que tú acabas de decir, con esa frase abajito de la bandera decía conmigo no hay cuartel. Sí, y bueno, como todo esto, caballero, bueno, se trata de arrancar en realidad con el poco dinero que logró juntar, y bueno, se fue hacia el Atlántico, enfilando o Uruguay o directamente a Europa, y hay un contramotín, lo capturan y lo llevan a Ancud y luego a Valparaíso, donde lo condenan a pena de muerte y descuartizamiento, esas penas antiguas que habían para pero matarte y rematarte, ¿no? Porque si ya te fusilaron, después ¿para qué te van a descuartizar? ¿No? Una cosa bastante claro, extraña. Era como un ejemplo que se daba con él, y claro, tiene en el Cerro Cárcel en Valparaíso, ahí entregan quien haga esta tarea tan desagradable con el cuerpo, claro, le dieron la libertad.
al preso que al se animaba a hacer esa... a descuartizarlo, Dios Claro. mío. O sea, le dan la libertad No, a si un eran... monstruo. No, qué terrible, qué terrible. Ya han No, pasado sí, casi 150 años de todo esto, menos mal. Oye, claro. vamos Cambiaste a... un personaje. Personajazo, tremendo campeonato. 23 de marzo, pero del año 1945, hablamos de el mástil de la Plaza de Armas. Ah, claro, sí, sí, efectivamente, en esos años, en el 45, se inaugura y ahí seguramente ves la imagen de Sí. la instalación del mástil, que estaba ahí al frente del edificio de la Intendencia, Uh-huh. bueno, Gobernación. Y claro, antiguamente, perdón, antiguamente ahí había otro monumento que era la piedra que está en la Plaza Lautaro. Perfecto, sí, Esa sí, roca sí, sí, sí. que trajo Pascual Ríspoli, esa antiguamente estaba precisamente ahí. Y la colonia británica donó el mástil de la bandera y se trasladó esta piedra con su base a la Plaza Lautaro y ahí se instaló el mástil monumental que hasta el día de hoy está ahí para los desfiles y todo. Es del 45, claro. La plaza ha ¿Donado por los tenido varias británicos? modificaciones. Sí, pues efectivamente en colaboración, a la ayuda, a la expedición hidrográfica de la Beagle y la verdad como que en la colaboración mutua. Sí. Pero sí, interesante que la plaza también va cambiando. Tenía pileta, ¿cierto? Tenía un kiosco al medio, después se Sí, reemplazó el kiosco. Ha ido modificándose con los años, fíjate. es cierto. Bueno, pasa con la gran mayoría de las plazas de armas, ¿no? Que se llaman de armas Mm, porque ahí se guardaban las armas, ¿no? Antiguamente. claro, antiguamente los españoles, claro, y estas con las cuatro entradas y las cuatro esquinas, tenía ese fin. Antes se llamaba Plaza Esmeralda la nuestra, ¿eh? Ese era el primer nombre y era La un Muñoz Gamero, peladero. Claro, el nombre Muñoz Gamero con el gobernador Oscar Biel se cambia a Muñoz Gamero por el gobernador asesinado por Cambiaso. Y claro, era un peladero que luego se le colocó una reja de madera para que los animales no se comieran las flores. Acá todas las casas tenían chancho, gallina al principio. Se quedó ahí, va tomando un poco de pomposidad con el kiosco al medio, que servía para depósito de agua. Luego el kiosco de metálico que está hoy día ahí al frente de la municipalidad, 1920, el Monumento a Magallanes. Y ahí se han ido agregando algunas cosas y sacando también. Pero y sacando igual. claro. Y sacando igual, sobre todo los árboles. Oye, las plazas Esmeraldas no han dado resultado en Punta Arenas. Mira, a propósito de lo que tú estás Mira, diciendo, que la plaza Esmeralda también del barrio Prat, que también cambió de nombre a Bernales cuando fallece el director general de Carabineros. No, no han tenido vida larga, ¿no? mira, no ha tenido vida larga el nombre de Esmeralda. En Claro, Natales un creo que queda nombre. una. En Natales, efectivamente, los amigos de Última Esperanza tienen una. Y claro, este primer nombre de nuestra plaza, que bueno, la recorremos y tiene harta historia. Es una maravilla la plaza nuestra, hay que Mm, decirlo. sí, Y la verdad que encanta sí. mucho a las visitas. Vamos a hablar del reloj de la iglesia catedral. ¿Qué pasó un 24 de marzo del año 1899? Ah, mira, sí, la verdad que un dato solamente, pero claro, ahí se instala el reloj de la iglesia catedral. Primero se Uy, instalan qué las antiguo el campanas, reloj. 7 campanas. Es un reloj muy antiguo y antiguamente, claro, no era muy común que la gente tuviera reloj. Sí, sí, era el reloj de la ciudad, pues si tú te coordinabas ¿Cierto? con el que estaba en la plaza, Es como la hora luego el que oficial. estaba, la hora oficial, efectivamente, el que estaba ahí en Borges con Colón, la antigua municipalidad, también tenía Sí, un reloj que Johnson se había comprometido a arreglarlo cuando se le arrendó el espacio, y bueno, sigue ahí en desuso. sí. Y bueno, son de esos relojes que existían hasta los 80, 90, yo recuerdo, no sé, el de la óptica ahí en Calle Roca, también servía un poco para ubicarse en el tiempo. Pero ahora ya van quedando poquitos de estos comunitarios, podríamos decirlo, y el de la catedral, claro, fue reemplazado posteriormente por uno electrónico en 1991, no es el original, pero es de lo, en esos años era la hora oficial, es decir, el reloj de la catedral te marcaba toda la ciudad. Ahí empezó a masificarse el reloj, era un elemento bastante caro a principios del siglo también. Oye, Pedro Moreno me reta por interno y me dice, no, yo vivo en la Plaza Esmeralda del barrio Prat y no ha cambiado de nombre. Yo tengo entendido que cambió de nombre, pero está bien, pues si lo más antiguo siguen colocándole. Imagínense que yo vivía en Arauco entre Mexicana y Ecuatoriana. Me costó tantos años Mira, decirle Ignacio Carrera Pinto a esa calle, o a los que vivían en José Menéndez, me, que vivían en Valdivia antiguamente. sí, me parece que la Bernal es la de la población del Pingüino, me parece. Ya, Creo por ahí lo voy a está. confirmar, lo voy a confirmar. Pedro Sarmiento, un 25 de marzo de 1584. ¿A qué se refiere?
Mira, indudablemente tiene que hacer referencia a la fundación de Rey Don Felipe, ¿ya? En realidad, Así es. luego llamado Puerto del Hambre, y bueno, una historia que bueno, ya hemos conversado, el Víctor también Sí, ha profundizado, y es una de esas historias de película, ¿sí? Para hacer de una película, bueno, película. ya han hecho, y Sí, series y todo, Puerto Hambre pues, se llama, incluso. claro. Y claro, este grupo de españoles, hombres, mujeres, habían sacerdotes, colonos, mal dirigidos por un español, Diego Flores de Valdés, y ahí nuestro amigo Sarmiento de Gamboa, con una suerte terrible, se establece acá, funda cierto nombre de Jesús, y luego Rey Don Felipe, que se conocerá como Puerto del Hambre, donde murieron básicamente casi todos. No tanto de hambre, la verdad que hay evidencias que tienen que haber habido riñas entre ellos, porque hay mucho con herida de arma de fuego, ¿ya? Enfermedades, y bueno, hay solo un par de sobrevivientes, un Hernando por ahí que se llama, pero que no hay mucho dato de él, que se embarcó en un barco, pero no mucho más que ellos, y Tomé Hernández, que es el que sí logra sobrevivir y hacer llegar a Tomé, Rey. Tomé Dusan, Hernández. Tomé, como la ciudad, como Tomé. Sí, efectivamente el apellido. Mira. Y hay una calle, efectivamente, por ahí, hablando de efemérides, por Marisol, de ahí para arriba, Ya, sí. pasaje Tomé Hernández. Ah, Sí, por que es el Capitán único Guillermo hacia arriba. sobreviviente. Sí, Sí. sí, perfectamente. Así que, Vamos, claro. vamos al 25 de marzo, pero de 1897. Debe ser uno de los edificios más antiguos, justo en un entorno donde fue fundada la ciudad de Punta Arenas, que es el Teatro Municipal Dusan. Se coloca la primera Claro. piedra, ¿no? La primera piedra fue una ceremonia para establecer la primera piedra del teatro, que en ese tiempo José Menéndez la mandó a hacer, y hace una ceremonia acá en la Plaza de Armas. Hay una foto incluso del acto de la firma, está Fañano, Sara Brown, José Menéndez, y civiles de la zona, firmando este tema. Luego construye este edificio maravilloso, por supuesto, y a los años lo vende a la municipalidad. No es que siempre se ve como que si Pelea compró el edificio, se lo compró a José Menéndez. Y claro, fue es un edificio bien interesante. Nosotros acá en el museo tenemos algunas cosas de la primera obra. Cantó la ópera Frida Ricci, una actriz muy famosa, una Oye, cantante. Y acá está la foto autografiada en mi no, viaje a Punta Arenas. ¿en Sí, muy serio? bonita. Oye, qué buena historia Sí, esa, ¿eh? sí. Había también ese tema de que hay mucho mito que no comenzaba ninguna obra de teatro sin que José Menéndez se sentara ahí como patrón de fondo, sin todos los actores esperando que llegue. No sé, eso puede ser más mito que otra cosa. Pues Menéndez al final estuvo un rato acá disfrutando del teatro, y luego como empresario lo vendió, pues se lo vendió a la municipalidad. Así que de ahí se administró, y bueno, fue cine un tiempo, Sí, sí, ¿cierto? Ha sí. pasado por varias funciones. Y varios arreglos también. Algunos han quedado bien, otros no tan bien. Y Ha otro, tenido otro complicaciones internas, sí, pues claramente. Vamos a un 25 de marzo. Oye, me encantó esta foto que vamos a mostrar ahora en pantalla. Está buenísima porque se ven caras conocidas. Un 25 de marzo de 1974, el Papa Paulo VI nombra a Tomás González Morales como obispo de Magallanes. Buenísima la foto que nos circunscribe a conversar de este nombramiento, Dusan. Sí, mira, efectivamente, claro, el obispo Tomás González, con sus luces y sombras, en la realidad, bastantes luces, por supuesto, fue un obispo emérito de Magallanes, el segundo después de Boris, del curita, por supuesto. Sí, sí. Y efectivamente, claro, fue obispo entre Pariente 1970. del diputado. Pariente del Claro, diputado. sí, efectivamente, Vladimiro Boris. Y claro, fue obispo entre 1974 y el 2006. Fue una gran cantidad de años, estuvo a cargo de la iglesia en Magallanes, en el obispado de acá de la zona. Indudablemente, es un personaje que marca la historia canónica o de la iglesia en Magallanes. Sí. Vladimiro Boris, el obispo Jara, uno, dos, tres personas más, pero obispo Tomás González, indudablemente, su participación durante la dictadura, ¿cierto? En la protección de los derechos humanos, es fundamental en esos años. Claro, un personaje de estos importantes de leer, cual aún no hay una muy buena
biografía de él, ¿eh? No. Cuando pasen los años va a haber algo seguramente interesante. Sí, y se mezcla sobre todo en los últimos 20 años con las complicaciones de la propia iglesia, Sí. de la institución que él representaba, entonces eso también obviamente ha afectado su imagen o esa biografía que es absolutamente necesaria porque es parte de la historia de Magallanes, Sí. Tomás González Morales. Pero sí, Mauricio, claro, no sé si, pero uno cuando era chico está acostumbrado, el padre obispo, el nombre de... Sí, claro. y eso que ya se perdió ya con los años, Sí, ya no es se tan padre perdió. obispo. También, oye, también algunos decían el obispo rojo. También, claro. También era conocido más en el resto de Chile que acá como el obispo rojo. El propio gobierno de la dictadura cívico-militar lo nombraba así. 26 de marzo, tremendo. Esto es una jornada de personajes, esta efeméride de esta semana. 26 de marzo de 1914 nace en Punta Arenas el escritor y Premio Nacional de Literatura Roque Esteban Escarpa. Ah, Roque Esteban Escarpa Stravini, claro. Efectivamente, profesor, estudió en San José, él. Y se fue, hizo su gran carrera en Santiago, siendo profesor de literatura en la Universidad Católica. Y bueno, efectivamente luego se va a la institucionalidad de la biblioteca, fue director de la DIVAM, ¿ya? De la Academia Chilena de la Lengua, un hombre más de la academia que de la mucho libro que haya obtenido. En realidad sí tiene bastantes de poesía, tiene varias biografías de Gabriela Mistral, y un tipo en realidad bien imprescindible en la literatura. En 1980 fue Premio Nacional de Literatura, y no, extraordinario, es un muy buen escritor, medio desconocido en la zona. Sí. ¿Sabe que su padre nos legó muchas fotografías? Él es hijo de Escarpa, el fotógrafo. El hijo de esa firma Escarpa que usted ve en las fotos antiguas y tienen como 100 años, bueno, era el padre de Roque. Claro, de don Roque, efectivamente, y que logró, imagínate en esos años, claro, ser director de la DIVAM en los 60, luego en dictadura del 73 al 76, me parece. Era un civil llegando a esos altos cargos, era importante, de Punta Arenas también, sí, claro. Con cierta personalidad bien especial, don ese amigo Escarpa. Vamos al 27 de marzo, pero del año 1927 inicia sus transmisiones la Radio Austral de Punta Arenas, famosísima radio en su momento. La Radio Austral, efectivamente, claro, la Radio Austral es, si no me equivoco, la segunda en transmitir en Magallanes. Y claro, está ubicada antiguamente ahí en Independencia por el regimiento Cudeto, y luego se traslada a Nogueira, donde estaría ahí antes de llegar a Balmaceda, donde luego estuvo la Radio Minería. Fue una radio bien importante, la más importante en Magallanes, indudablemente, ¿ya? Era su director Emilio Turina, ¿cierto? Y al trasladarse a Nogueira, claro, era de estas radios antiguas que no era solo un locutorio, sino que tenía un auditorio para 200 personas. La verdad que eran unos centros de una discoteca tremenda, llena de muchos discos. Era todo un tema, la verdad, aquella radio. Luego, ahí vuelvo. Luego, bueno, se vendió cuando lo compró Escarpa también, hablando de Escarpa. Claro, que sale precisamente la foto, ahí, el fotógrafo Escarpa, y él la compró y luego se vendió a Radio Minería, y ahí ya se fusionó y dejó de funcionar como radio. Y se convirtió en la minería, ¿no? A nivel nacional. No, la minería, claro, la compró la minería y se fusionan. Así que ahí tienen el tema interesante. Y esa fotografía también es muy buena. Buenísimo. Sale el auto y Escarpa, el de pelo cano, ¿cierto? El famoso fotógrafo, que es raro que aparezcan fotógrafos en fotos. Siempre están detrás del lente. Y es raro que salga él, Yo he visto re pocas imágenes de él. Y ese es como el móvil, esa es una tradición de Magallanes, el móvil de la radio. Ese tiene que haber sido el auto de la radio que andaba haciendo algún tipo de instalación. 28 de marzo de 1987 se inaugura la Cruz de los Mares en el Cabo Froward, Dusan. Ah, claro, sí, la Cruz de Froward en realidad que es una de varias cruces que se instalaron efectivamente ahí en el cabo que lleva el nombre. Antes, Sarmiento, hablando de Sarmiento, tú sabes que le colocaba nombre a todo, Cabo de Santa Águeda. ¿Verdad? Bueno, para nombró. Claro, pedazo de tierra que había le colocaba algo. Le puso Cabo de Santa Águeda. Luego, con los años, los ingleses pasaron por ahí. Efectivamente, Tomás Cavendish, que rescató a Tomé Hernández, mira cómo se une la historia, y del Puerto del Hambre, y él rebautiza el cabo como Cabo Froward,
tiene una traducción como tempestad, como de mal clima, ¿ya? El Cabo Froward. Y bueno, ahí se instalan efectivamente las cruces. La primera, la de madera, en 1913, como habla efectivamente ahí, en conmemoración al edicto de Milán. La iglesia la conmemora, ¿cierto? Como los 1600 años del edicto que permite a la iglesia católica no ser perseguida en el Imperio Romano. Y bueno, fue una cruz de madera que en ese lugar obviamente duró poco, ¿eh? Era bien pequeña, pero se cayó a los años. Luego, efectivamente, como bien dice ahí, en 1944 se instala la segunda, que es de cemento. Sí. ¿Ya? El padre Giacomini, el primero, el padre Salaverry. El padre Giacomini, ya monumental, imagínate, llevar el cemento, lo cargaban con barriles en la espalda, cargaban el cemento y empezaban a escalar para llegar ahí arriba. Una tarea, pero enorme, y construyen esa cruz en ese lugar tan difícil. Y esa, la verdad, que funcionó, estuvo algunos años, y luego, ¿sabes? Que el terremoto hizo que se rompieran las bases de la cruz, y con los años se cayera. ¿El terremoto del 45? Del 49, efectivamente. 49, perdón. Mira. Y rompió las bases, y con los años, como a principios de los 50, se vino a tierra. Y luego, efectivamente, ya para la visita al Papa Juan Pablo II, se instala ya esta tercera, sí, con apoyo de la Armada, y bueno, todo un tema aquí. Justamente está en el Cabo Froward, es la última punta del sur del continente. Sí, viene con también tema de la iglesia, de marcar como su territorialidad en el norte y en el extremo sur. Vamos a la última, ya nos tenemos que ir, pero las últimas dos tienen que ver con Waldo Segel, porque un 30 de marzo de 1894 llegó a Punta Arenas Waldo Segel, el primer juez letrado de Magallanes, y un 30 de marzo de varios años después, de 1922, se inaugura el monumento justamente a Waldo Segel en Colón con Borie, monumento que estuvo durante todas nuestras vidas, por decirlo a esta generación, claro, y que ya no está, y que tuvo hasta algo de controversia cuando fue retirado hace algunos años en una administración municipal el monumento de Waldo Segel. Misma fecha, diferentes años, Dusan. Claro, sí, Waldo Segel, claro, llega efectivamente el 30 de marzo y de 1894. Él muere en el 13, en 1913, muere en Alemania, y luego en el 22 se instala el monumento, y luego termina a los años también. Después me parece que en el 30 llega el cuerpo de Waldo Segel para ser enterrado acá en Punta Arenas. Claro, fue el primer juez letrado. En esos tiempos la justicia la hacían las autoridades, el gobernador, ya la junta alcalde. Al principio el gobernador era quien entregaba justicia, y eso ya era como de pueblos del oeste, pues no era una ciudad medianamente decente, así que se envía al juez Waldo Segel, que estuvo como 20 años haciendo justicia en Magallanes. Claro, con los años tuvo cierta debate en torno a su figura, particularmente con el tema de los pueblos originarios, los vejámenes, con estos famosos juicios que ocurrieron y que nos llegaron claro, aunque la ciudad en los años 20, por supuesto que sí, se construyó el monumento con erario, con colecta pública, se hizo el monumento y se pintó un cuadro que está hace años en la biblioteca municipal. Y bueno, después es una linda imagen de un Punta Arenas también de los 80, 90. Sí, de los 80. Tiene un lugar muy colorido ochentero. Había harto chocho, ¿te acuerdas? Por ese lado. Harto chocho, harto de esos fierritos, así, que también estaban en la plaza, pero eran verdes los de la plaza. Que eran como unos fierritos así medio redondeados. Bueno, tenemos luego, que... Bueno, dime. Muy bonitas esculturas. No, muy bonita escultura de Colipí, que también es un escultor así muy, muy famoso. Sí. Y bueno, era otro Punta Arenas. Otro Punta Arenas, es verdad, otro Punta Arenas. Dusan Martinovich, docente UMAC, desde el Museo Regional. Muchas gracias, Dusan, como siempre, por revisar durante una semanita las efemérides magallánicas que a la gente le importan y le interesan en gran cantidad. Un abrazo, Dusan, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, Mauro, gracias. Chao. Dusan Martinovich en directo, en vivo, a esta hora desde el Museo Regional, conversando y cerrando este BDR de día martes. Señoras y señores, 23 de marzo, amigas, amigos, ciudadanas, ciudadanos, un gustazo como siempre que nos acompañen y que hagamos entre todas y todos juntos este BDR con Christopher Céspedes de los mandos centrales y en la producción periodística de este programa por radio, por televisión, por internet. Nos reencontramos a las 23 horas
Sí, pues, 23 horas, 11 de la noche, en la repetición a través de TVR, la televisión por cable regional para toda la región de Magallanes. Gran abrazo, ¿eh? Que estés muy bien. Chao, chao. El VDR